A ver, una pregunta. ¿Cómo recordamos a las figuras históricas? ¿Las vemos como personas de carne y hueso, con sus dudas, sus fallos, o las pulimos hasta que son monumentos perfectos? Casi inhumanos, ¿no? Exacto. Hoy vamos a analizar la historia de los peregrinos, pero no la versión de postal. Vamos a ver la historia real, que es mucho más cruda y la verdad más fascinante. Así es. Y para esto nos vamos a basar en un texto que explora justo esa tensión. ¿En qué momento dejamos de buscar héroes y empezamos a fabricar ídolos? La idea es desempacar su historia, con los conflictos, los miedos, toda la complejidad, para entender quiénes eran de verdad. Y el punto de partida que propone el análisis es muy interesante. Viene del apóstol Pablo. Sí, es una idea bastante audaz, ¿no? Totalmente. En su carta a los Corintios, Pablo dice algo que, bueno, hay que tener valor para decirlo. Dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Uf, qué frase. Es que la clave está en la segunda parte, el como yo imito a Cristo. Ese es el matiz que lo cambia todo. No es soy perfecto, síganme, es imítenme solo en la medida en que mi vida apunta a algo más grande que yo. O sea que el ejemplo solo es válido si apunta a ese ideal superior, no a la persona. Exactamente. Y ese es el principio que vamos a usar. Fíjate que el teólogo Juan Calvino decía que la mente humana es una perpetua forja de ídolos. Y al estudiar la historia, caemos en dos trampas. ¿Cuáles serían? Pues primero, describir a nuestros héroes como si no tuvieran pecado. O sea, convertir la historia en hagiografía, la vida de un santo. Y segundo, actuar como si tuviéramos la obligación moral de seguirlos en todo, dándoles una autoridad que, para ellos mismos, solo la tenían las escrituras. Entendido. Ok, entonces, con esa lente, vamos a ver a los peregrinos. A menudo los idealizamos, pero uno de ellos, el diácono Robert Cushman, los describió de forma mucho más honesta. Dijo que eran hijos de Adán, sujetos a todas las flaquezas como los demás hombres. Y esas flaquezas, aparecieron mucho antes de subirse al barco. Claro, por ejemplo, la decisión de irse de Holanda a América. Suena como una mudanza, pero fue una locura logística y política. Casi imposible. Necesitaban permiso del mismo gobierno que los había exiliado, garantías de que no los perseguirían por su fe y una cantidad de dinero que no tenían ni de cerca. William Bradford lo resumió perfecto. Las dificultades eran muchas. Y es ahí, en esas dificultades, donde vemos su lado más astuto y complicado. La carta que le mandaron a la Virginia Company es descrita en nuestro texto como una obra maestra del despiste. ¿Del despiste? ¿En qué sentido? Era solo civil, no eclesiástico. También prometían obedecer a los obispos, pero solo porque su autoridad venía del rey, una autoridad que para ellos bíblicamente era nula. O sea que estaban diciendo sí, claro que obedecemos a una estructura que en el fondo consideraban ilegítima. Exacto, una especie de obediencia con los dedos cruzados a la espalda. ¡Qué increíble! Y si la política fue un lío, conseguir el dinero fue otro drama. Entiendo que apareció un comerciante, Thomas Weston, que parecía la solución. Parecía. Al principio el acuerdo era bastante justo. Los colonos trabajarían para los inversores de Weston 4 días a la semana y tendrían 2 para ellos, para sus propias casas, sus granjas. Suena bien. Pero Weston se dio cuenta de que no iba a conseguir unos permisos de pesca que quería y cambió los términos de forma brutal. ¿Qué tan brutal? Exigió que trabajaran 6 días a la semana para la compañía. Y lo peor, las casas que construyeran y las tierras que cultivaran para sí mismos, al final de los 7 años de contrato, serían para los inversores, no para ellos. No puede ser. Los propios peregrinos lo llamaron condiciones de esclavitud. Me imagino que eso no les gustó nada. Para nada. Y aquí se rompe el mito de la unidad. El conflicto no fue solo con Weston, fue entre ellos. El diácono Robert Cushman, que negociaba en Londres, aceptó los nuevos términos.
por miedo a que se cancelara todo. Pero el resto de la congregación en Holanda lo acusó de traición. Se mandaron cartas furiosas, con reproches durísimos. La cosa estaba tan mal que Cushman escribió algo que lo dice todo. Estamos más dispuestos a disputar que a emprender un viaje. O sea, llegaron al puerto ya divididos y resentidos. Totalmente. Es un milagro que siquiera zarparan. Pero bueno, el drama no paró ahí, ¿verdad? La historia de los barcos es casi una comedia de errores que se vuelve tragedia. Totalmente. Tenían 2 barcos, el famoso Mayflower, alquilado, y el Speedwell, que compraron. Y el Speedwell era clave. Se iba a quedar con ellos en América. Pero desde el primer momento empezó a hacer agua como un colador. Mala suerte. Un barco viejo. Eso pensaron, pero Bradford, en sus escritos, lo deja bastante claro. Él sospechaba que fue un sabotaje. Sabotaje. Sí, creía que el capitán del Speedwell había puesto más velas de las que el barco aguantaba a propósito. La presión hacía que las tablas del casco se abrieran y entrara agua. ¿Y por qué haría algo así? Porque quería salirse de su contrato. Tenía pánico de que el viaje fracasara y de morir de hambre en el Nuevo Mundo. Así que saboteó su propio barco. Increíble. Y ese engaño les costó carísimo. Les costó un mes de buen clima y que casi 1/3 de la gente, los más desanimados, se quedaran en Inglaterra. Así que nos queda un solo barco, el Mayflower, abarrotado con 102 pasajeros y zarpando en la peor época del año. El viaje en sí es una leyenda, pero los detalles que rescata el análisis son brutales. Brutales es la palabra. El espacio donde vivieron 65 días era apenas más grande que un autobús escolar. Imagínate. 102 personas ahí metidas. Sin privacidad, sin baños, el olor de la gente, los animales, el agua estancada, mareo constante. Y las tormentas. Hubo una tan fuerte que partió una de las vigas principales del barco. ¿Y qué hicieron? En medio del Atlántico. Tuvieron que repararla con un tornillo gigante que, por suerte, llevaban para construir las casas. Y en medio de ese caos pasaron cosas increíbles, como la historia de un joven sirviente, John Howland. Sí, una ola lo barrió por la borda. Un momento de terror puro. Pero mientras caía, tuvo la suerte increíble de agarrarse a una cuerda de las velas. No me digas. Se quedó sumergido varios metros bajo el agua hasta que lograron subirlo. Y no solo sobrevivió, sino que vivió hasta los 80 años y tuvo una familia enorme. Y también nació un bebé en ese viaje, ¿no? Así es. Elizabeth Hopkins dio a luz a un niño. Y el nombre que le puso lo dice todo. Oceanus. Es que todo esto refuerza su visión del mundo, ¿verdad? No veían el sufrimiento como una señal de abandono, sino casi como una confirmación. Exactamente. Hay una frase del diácono Cushman que es perfecta. Nuestro viaje ha estado tan lleno de cruces como nosotros de torceduras. Para ellos, las dificultades eran lo normal. Se veían a sí mismos siguiendo a Pablo y Bernabé, quienes enseñaban que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Que es una cita de Hechos 14:22. Correcto. Y ellos no lo leían, lo estaban viviendo. Y después de 65 días de ese infierno, uno esperaría un respiro. Pero la llegada a América no fue para nada un momento triunfal. Fue, en muchos sentidos, el comienzo de lo peor. Para empezar, llegaron al lugar equivocado. Totalmente. Su permiso era para el río Hudson, donde hoy está Nueva York, pero las tormentas los desviaron cientos de kilómetros al norte, a Cape Cod, y justo a las puertas del invierno. Bradford no describe un paraíso, sino un desierto horrible y desolado. Y casi de inmediato los golpeó una enfermedad. Sí, la llamaron la enfermedad general. Se suele pensar que fue hambre o escorbuto, pero lo más probable es que fuera neumonía. Neumonía. Sí, la causa era tener que caminar todo el tiempo por el agua helada. El Mayflower no podía acercarse a la orilla, así que cada vez que iban a tierra tenían que caminar con el agua hasta la cintura, en pleno invierno de Nueva Inglaterra. ¿Y cuál fue el costo de eso? Fue catastrófico. En el peor momento, solo 6 o 7 personas estaban sanas para cuidar a todos los demás. Iban de cabaña en cabaña alimentando a los enfermos, encendiendo sus fuegos. Al final de ese primer invierno, de los 102 pasajeros, 52 habían muerto. La mitad. La mitad es un número que
Cuesta similar, y entre esas muertes hubo una especialmente trágica, la de la esposa de Bradford, Dorothy. Sí, es una de las partes más desgarradoras. Mientras él estaba en una expedición, ella se cayó o se tiró del Mayflower y se ahogó. Muchos creen que fue un suicidio, un acto de desesperación. ¡Qué terrible! Y es una tragedia tan profunda que Bradford, en todo lo que escribió, jamás pudo mencionarla. Su silencio sobre ese tema es ensordecedor. Y en medio de toda esa muerte, el lugar donde se asientan tiene una ironía teológica que hoy, la verdad, nos resulta muy perturbadora. Muchísimo. Se establecieron en un lugar llamado Patuxet. Era una aldea indígena que había sido aniquilada por una epidemia unos años antes, probablemente traída por europeos. ¿Y ellos encontraron? Encontraron los campos ya despejados, listos para plantar. Dicen que los huesos de los antiguos habitantes todavía estaban por el suelo, ¿Y cómo interpretaron eso? como un acto de la divina providencia. El sobrino de Bradford escribió que Dios estaba haciendo camino para su pueblo. Es una perspectiva que hoy nos choca, pero nos muestra cómo veían el mundo. Dios estaba de su lado, incluso a través de la tragedia de otros. Y la ironía no para, porque su supervivencia dependió enteramente de los nativos que quedaban. Por completo. Primero, encontraron un almacén de maíz indígena enterrado. Se lo llevaron y esa semilla fue la que le salvó la vida. Y luego, claro, la ayuda de Squanto, El famoso escuanto. a quien Bradford llamó un instrumento especial enviado por Dios para su bien. Squanto les enseñó todo, a cultivar maíz, a pescar, y fue su traductor. Sin él no habrían sobrevivido. Pero el nombre escuanto tiene un significado que complica un poco esa narrativa tan simple, ¿no? Y aquí la historia da otro giro increíble. Su nombre completo era Tisquantum. Y resulta que Tisquantum, en la cosmología de su pueblo, era el nombre de un espíritu de la oscuridad, un espíritu del mal. No puede ser. ¿En serio? En serio, el hombre que Bradford vio como un ángel enviado por Dios se llamaba en esencia Satanás. Esto añade una capa de complejidad que desafía cualquier interpretación fácil. O sea, su patrocinador humano Weston los traiciona, y su salvador nativo lleva el nombre de un espíritu oscuro. No me extraña que Bradford reflexionara sobre ello. Exacto. Fue después de la traición de Weston que Bradford citó en su diario el Salmo 118:8. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Lo había aprendido por las malas. Entonces, si juntamos todo, las peleas internas, el sabotaje, un viaje infernal, la mitad de la gente muerta, una supervivencia que depende de un golpe de suerte y la ayuda de un hombre llamado Oscuridad. ¿Cómo pasamos de esa historia a lo que vemos hoy en Plymouth, al Monumento Nacional a los Antepasados? Es un contraste brutal, ¿verdad? El monumento es una bestia de granito de casi 25 metros. En la cima, una figura colosal llamada Fe, y a sus pies estatuas de estilo griego que representan la moralidad, la ley, la educación. Son como dioses griegos. Exacto, no son los asustados y a menudo enfrentados hijos de Adán de la historia real. Y el argumento de nuestro análisis es que, al hacer eso, en realidad les hacemos un flaco favor. Totalmente. El texto da 3 razones por las que recordar su fragilidad es crucial. La primera es simple: honestidad. La buena historia cuenta la verdad, con todo lo complejo y lo feo. No limpia el pasado. Tiene sentido. ¿Y la segunda? La segunda es la precisión teológica. Esos monumentos enseñan mala teología. Presentan héroes perfectos, sin pecado. Los propios peregrinos, con su visión calvinista, se habrían escandalizado. Se habrían identificado mucho más con Pablo y Bernabé cuando la gente intentó adorarlos y ellos gritaron: ¿por qué hacéis estas cosas? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros. Esa cita es de Hechos 14:15. Eran conscientes de su propia imperfección. Exacto. Lo que nos lleva al tercer punto, que creo que es el más importante. A ver, Reconocer su debilidad no los hace menos admirables. Al contrario, magnifica la gloria de Dios en su historia. Si hubieran sido superhombres, su supervivencia sería un tributo a su fuerza. Pero como eran personas frágiles, llenas de torceduras, su supervivencia apunta a algo más allá de ellos. es la idea de 2 Corintios 12:9. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Justo esa.
El propio Bradford dijo que escribió su historia no para que sus hijos los admiraran a ellos, sino para que vieran con qué dificultades lucharon y así entendieran cómo Dios los sacó adelante, a pesar de todas sus debilidades e incapacidades. El héroe de la historia de Bradford no es los peregrinos, es Dios. Claro. Es que su historia es mucho más poderosa y más inspiradora cuando los vemos no como figuras de granito, sino como lo que eran. Seres humanos imperfectos, muertos de miedo, que se peleaban, que cometían errores, pero que siguieron adelante. Su verdadero legado no es la perfección, es su increíble y muy humana resistencia. Totalmente de acuerdo. Y para terminar, el texto nos deja con una reflexión final, una especie de epílogo agridulce. No es un final de cuento de hadas. Para nada. Años después, cuando la colonia ya era estable, William Bradford escribió algo muy triste en su diario. Se quejaba de que la iglesia de Plymouth se había convertido en una madre anciana, envejecida y abandonada por sus hijos. Abandonada. ¿Por qué? ¿Qué pasó con esa comunidad tan unida por la que tanto lucharon? La prosperidad. Los hijos de los peregrinos y algunos de los supervivientes empezaron a mudarse, a buscar mejores tierras, granjas más grandes. Se dispersaron por toda la región en busca de una mejor vida material. Y la comunidad que fue el núcleo de todo, empezó a desmoronarse. Se deshizo. Y eso plantea una pregunta final muy provocadora. ¿Qué pasa cuando el impulso por prosperar, ese mismo motor que les ayudó a sobrevivir, empieza a erosionar la comunidad unida por la fe que le dio sentido a todo? ¿Cómo se equilibra la supervivencia material con la misión espiritual que lo inició todo? Es una tensión que quizá sigue tan vigente hoy como lo fue para ellos.